Por favor, Celso, don Manuel, proceda usted a la zona centro. Ponemos por ahí. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta romandela. Sois la banda de gaites Concello de Candamo. Celso, tú estás desde los inicios. Desde el principio. Yo estoy desde el principio, soy miembro fundador. Bueno, tenemos aquí a Mónica también, que está de los principios, es miembro fundador. De hecho, es la secretaria de la banda. Mira. O sea que... Y luego, bueno, tenemos gente más joven, gente un poco más, ya ves, un poco más madura, tenemos de todo un poco. ¿Y tú, Manolo? No, yo entré en enero de 2018. Me llamó un día Celso, me dijo que si quería hacerme cargo de la percusión de la banda. Bueno, hablamos un día después de un monstruoso chuletón en el bar La Fresa y a partir de ahí no sé lo que firmé, pero llegamos a un acuerdo. ¿Qué encontraste aquí cuando llegaste, Manolo? Bueno, pues lo que encontré, algo que es muy difícil de encontrar hoy en día, porque se habla mucho de folclore, pero hay algo que es muy difícil de encontrar, que es ilusión y gana. Sois dos músicos con mucha actividad, además de esta banda de gaites del Concello de Candamo. Celso, ¿tú en cuántas cosas estás? Bueno, yo metido? concretamente estoy... ¿O en cuántas no sé? Tenemos 3 concellos. Yo estoy en Concello Grao, Concello Candamo y Concello Sisión. Y bueno, tengo un disco mío en solitario. Estuve en un grupo de folk que se llama Balandrán, rodé por 20.000 concursos, en algunos con más acierto, otros menos acierto. Y bueno, estoy preparando cosas nuevas. Oye, Manolo, ¿y tú en qué cosas estás metido? ¿Acompañas bailarines o grupos de baile o no? Bueno, yo estoy muy metido en la enseñanza. Yo soy el profesor de la Escuela de Música y Danza Tradicional Municipal Manolo Quirós del Ayuntamiento de Oviedo y estoy también con la banda de gaitas Xácara de Oviedo. Estoy aquí con Celso, estoy con el proyecto de Concello de Sisión. He hecho mano por ahí a lo mejor a otras bandas que me piden a lo mejor algún día algún tipo de colaboración. Y estoy siempre, bueno, buscando muchas cosas de investigación que me entretienen mucho. ¿Gústate investigar? Sí, me gusta investigar por una razón, porque sería interesante preguntar a mucha de la gente que está tocando en una banda o en un grupo de baile por qué lo hace, porque mucha gente ya lo hace... Por inercia. Por inercia, por una actividad más. No sé qué tengo que hacer, sóbreme un par de horas, voy a apuntarme a una banda de gaites. Entonces, muchas veces... los toques que se hacen hay que saber de dónde se vienen, ¿no? O sea, de dónde vienen históricamente y qué cosas había. Entonces, bueno, el otro día encontré, si os acordáis, un programa de etnografía que hubo en el año 70 y pico, que era Raíces, que recomiendo eso a la gente verlo y demás. Pues encontré a un paisano que tocaba el tambor, que había oído hablar, pero nunca escuché cómo tocaba. ¿Quién era? Hombre, pues era Antón de los Hablanos, que precisamente fue el albañil que hizo mi casa, y tocaba muy bien el tambor. Tenía un hermano que se llamaba Arturo, en Les Cabañes, que es concejo de Siero limítrofe con mi pueblo, y por ejemplo, es más, sale un gaitero que era abuelo de aquí de Humberto, que era un gaitero muy conocido de Gijón. Entonces, claro, muchas veces hay muchísimo trabajo de investigación en estos temas que no se investiga, y entonces a mí eso pues me entretiene mucho. Soy de aquellos que dicen que hombre de muchos oficios, burro en todos los sitios. Entonces yo prefiero especializarme en algo concreto, que es lo que me gusta, porque bueno, me gusta... Ahora estoy muy metido viendo en internet el estilo de las marching band americanas, que tienen una técnica brutal, son buenísimos, tienen unos estudios muy avanzados y con mucha disciplina. Y entonces me encamino nada más a eso, no me interesa llegar a la conclusión de que si toco el bodrán, la pandereta, el pandero, el tambor, la caja, el esto y lo otro tal. Llega un momento en que tú para tener cierto nivel tienes que especializarte en algo. Yo veo ese punto de vista. Si haces muchas cosas a la vez hay que dedicarle mucho tiempo a todo y acabas navegando a medio mar en todo.